¿Qué pasa, Riders? Os traigo un nuevo vídeo y hoy estamos de vuelta con la CR y es que hoy tenemos entreno en Vallgorguina. Esto está grabado después del entreno, como veis la moto tiene la pegatina, que si no la veréis está por aquí, ¿veis? Y es que fuimos este fin de semana a entrenar a Vallgorguina. El vídeo se grabó con Insta360, por lo cual no sabía muy bien cómo iba todavía, no la pude ajustar bien. Y tenemos algún problemilla de que está un poco enfocada hacia abajo. Pero bueno, tengo bastantes tomas que grabó mi padre muy chulas desde fuera. Tenemos las tomas de la cámara y luego a final de vídeo os comentaré porque hicimos los tiempos de cuando llegué, los tiempos de cuando me fui. Así que veremos el resumen de mi primer día en Vallgorguina, la mejora en tiempos, qué tal fue con la moto, las sensaciones, cómo avancé durante el día. Y ya pues haremos un segundo round, iremos próximamente a hacer un segundo asalto con la CR. Así que nada, yo voy a preparar la moto, os dejo con el vídeo y al final del vídeo os enseñaré una cosa que le vamos a hacer a la moto, si todo va bien, que yo creo que os va a molar. Así que vamos con ello y yo voy a aprovechar para configurar la cámara, que podáis verlo en el próximo vídeo mejor y más en posición la cámara. Así que, y ya me dejaréis por los comentarios qué os parece. Bueno, ¿qué pasa, Riders? Os traigo un nuevo vídeo. Hoy vamos a estar probando la cámara esta nueva, la Insta360. Estamos aquí en el circuito de Vallgorguina. Vamos a ver qué tal el circuito. Va a ser la segunda vez que entre hoy. Y a ver qué tal todo. Bueno, y ahora que estoy aquí editando el vídeo, quería comentaros un poquito, como os he comentado, las sensaciones, qué tal fue el primer día. Estamos hablando de que es mi primera vez en Vallgorguina. La verdad que el terreno, la tierra, cómo estaba el circuito, como todo, o sea, en general, Vallgorguina el circuito de 10, o sea, es un circuito increíble y la verdad es que lo pillé en un día súper bueno, porque estaba la tierra en su punto. Además aguantó casi todo el día casi sin polvo y la verdad que muy bien, ya de últimas tenía, pero después de 4 horas pues es normal. Y más con la calor que hace. Pero bueno, estamos hablando de que, a ver, os cuento un poquito. Yo llegué, hice no sé si fueron 4 o 5 mangas, pero básicamente llegué haciendo tiempos de 1.51.62, 1.51.51. Estaréis viendo por pantalla lo que son las capturas de tiempo. Y luego poco a poco fui bajando, como veis es 1.49, según si pillaba 1.1, que se fue creo cuando ya me salí, la sexta vuelta. Y bueno, esos son los tiempos que estaba haciendo cuando llegué. La verdad es que el trazado muy bien, la primera vuelta las utilicé más para reconocer un poquito, ver si podía saltar más, menos, interior, exterior, porque no me conocía absolutamente nada, ni había visto vídeos. Y al final, conforme fue avanzando el día, pues fuimos consiguiendo hacer unos saltos mejor y avanzar y empalmar algunos que no empalmaban al principio. Y la verdad es que bajemos los tiempos bastante. Pero bueno, vamos a ver el vídeo y os voy contando sobre la marcha.
Y salimos, esta es lo que vendría a ser la recta de la salida, de cuando empiezan, cuando hay una carrera donde salen. Tenemos el primer salto a izquierda y la verdad es que el salto es bastante fluido. Antiguamente creo que había una meseta bastante tocha, pero ahora ya no está. Luego tenemos esta curva bastante cerrada, que hay que frenar bastante fuerte y si pillas la rodera va súper bien. Con un saltito seguido que la verdad es que se hace casi del tirón, o sea, casi sin esfuerzo te lo pasas. Según la vuelta, tiraba por fuera, por dentro iba probando, porque al final el primer día no estaba muy seguro con el tirar. Luego el peralte este es un peralte que no parece mucha cosa, pero cuando vas más rápido, conforme fue avanzando el día, apalancas la moto ahí fuerte, que ya no tengo tomas de eso porque estaba probando y no grabé todo. Y la verdad es que tira, o sea, coge la moto ahí con fuerza y sale disparada y es lo suyo, sobre todo en esa curva. Luego tenemos esta meseta, que la verdad es que desde el primer momento la hice completa y bastante bien. A este saltillo, que de primeras tengo que deciros que el salto es más grande de lo que parece, pero se me iba todo el rato hacia la derecha como para irme por fuera. Y esta, que es de mis partes favoritas, que son estas olas, que estas olas desde aquí no se aprecia, pero es como que hacías curva, empalmabas uno y luego cuando caías empalmabas al otro y luego ya cuando empalmabas el siguiente era más como un freno y acortas el siguiente como puedes, acortas un poco y ya tiras para peralte. Y la verdad es que estaba muy guapo. Después de esto, seguido de este peralte que tenemos aquí, yo atajaba por el interior, luego de últimas vueltas que no está grabado tiraba por el exterior y la verdad es que iba bastante mejor, pillaba un poco más de velocidad y casi sin esfuerzo te hacías el salto este, que era un salto un poco, era grandecillo, pero cuando saltabas te picaba la moto atrás porque no cogía la suficientemente carrerilla, luego ya sí la cogía, picaba con la de atrás y luego hacía como un bulto raro y caías un poco descompensado, que es lo que me pasaba, como veis aquí, que hago un rebote y luego caigo. Entonces pues no acababa de molar mucho, pero luego le pillé el rollo y la verdad que bastante guay. Había muchos trozos que no acababa de encontrarle el punto a las marchas porque al final era el primer día y no sabía muy bien si tenía que ir más segunda, más tercera, pero poco a poco fui ya analizando y más o menos definiendo, con lo que pude bajar bastante los tiempos, aun siendo el primer día. Yo con el resultado me quedé bastante contento. Luego tendríamos este último salto, bueno, penúltimo salto, que este salto lo tenía totalmente cruzado y no conseguía hacerlo y me fui rayado porque no pude hacerlo. Y es que es un salto después de una curva, le tiras bastante junto en la curva con el salto y me faltaba velocidad. El siguiente día me queda pendiente tirarle fuerte y conseguir hacerlo porque se me quedó la espinita ahí, igual que el salto final, que le tiraba a tope, pero no tengo todavía, o sea, me quedaba nada, o sea, dice mi padre que incluso alguna vez casi se quedaba, pero es que me quedaba nada y se queda ahí la espinita de falta ese puntito para ya hacerlo perfecto, igual que el otro, o sea, me quedaba muy cerca de terminarlos, pero no. Al final del día casi todos los conseguí acabar haciendo, excepto esos dos, y la verdad que muy buenas sensaciones, o sea, me gustó mucho el circuito. Me queda pendiente volver un otro día, bueno, y muchos más, o sea, esto solo es el principio, pero para rematar todos los saltos y bajar los tiempos aún más. Estamos hablando de que para acabar, para terminar el día, estoy buscando las capturas de pantalla, estuvimos haciendo 1.45, hay unas cuantas vueltas, 1.45.73 y por ahí más o menos, por 1.45 más o menos fue lo que acabemos bajando, es decir, de 1.52, hay aquí alguna vuelta, a 1.45 con 70 o por ahí. La verdad es que estoy bastante contento. Es para ser el primer día, le pillamos el rollo, bajamos bastante los tiempos y me fui muy contento de ahí. Así que nada, os dejo con unas últimas tomas de la moto con la cámara interior y os enseño luego ya lo que estamos haciendo con la CR y después de prepararla para el próximo día y el cambio que le hemos hecho, que os va a molar muchísimo. Así que si te está gustando, suscríbete, comparte y quédate hasta el final y ya me dices qué te parece eso.
Bueno, ahora que ya habéis visto el vídeo, espero que os haya gustado. Ya en el próximo vídeo mejoraremos un poquito lo que es toda la estructura del vídeo porque hay que hacer unos retoques todavía. Pero creo que el concepto está bastante guay lo que ha quedado. Así que ahora os voy a enseñar lo que os había prometido antes y es que estamos haciéndole los números que le faltan a las placas traseras de la moto. Entonces ya os dije en anteriores vídeos que os enseñaré cómo he vinilado yo las placas laterales del radiador y vamos a utilizar el mismo concepto, o sea, el mismo funcionamiento para poder hacer las placas laterales. Bueno, pues básicamente lo que estamos haciendo es, aquí tenemos la placa del número, aquí tendríamos la cinta de carrocero y es que como veis lo que estamos haciendo es cubrir el número con cinta de carrocero. Ahora con el lápiz lo reseguiremos y una vez lo tengamos reseguido lo que haremos es recortarlo. Tenemos que hacer 4 piezas, la de delante la tenemos pero nos faltan las de traseras. Entonces aquí tendríamos el número 7 ya hecho, que como veis ya está dibujado y lo único que nos quedaría es coger el vinilo, pegarlo encima, recortamos 2 7, 2 9 y los pegamos aquí. Así que no os voy a enseñar ni cómo lo recorto ni nada de eso, pero básicamente este sería el concepto. Voy a recortarlo, los preparo y os enseño el resultado. Acabo de terminar los vinilos y han quedado brutales. O sea, es que lo estoy viendo porque lo tengo justo delante y están muy guapos. No sé, dejadme por comentarios a vosotros qué os parece, pero en el próximo vídeo veremos ya la CR corriendo con el número. Así que voy a enseñaros el resultado. Mirar qué puta pasada. Está brutal. Qué guapo ha quedado. Básicamente, como veis, hemos cogido el número ese, hemos hecho una plantilla y se la hemos replicado detrás. Y así es como ha quedado la CR con el número. Este lado me gusta un poco menos porque queda un poco cortado, pero así es como quedaría. No sé vosotros, pero a mí me parece brutal. Queda increíble. Mirad qué pasada. Y bueno, por aquí con la Honda CR 125 de fondo, que ya la tenemos preparada y con los números bien finos. Espero que os haya molado el vídeo, dejar un comentario, compartirlo a vuestros amigos, sobre todo compartirlo, que me ayudaría mucho, no, muchísimo. Dejar comentarios que también ayudan muchísimo a que YouTube interprete los vídeos. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo rustiendo la CR no sé dónde. Pero ya tenemos la cámara a punto y vamos a darle candela a la moto, así que nada, que os espero la próxima semana con un nuevo vídeo. Suscribiros, que tengáis buena semana y hasta la próxima, chavales.